Varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que le preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Quiero que observemos tres lecciones aquí en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, en relación al Cristo vivo en la iglesia. De eso vamos a hablar en esta mañana, de la presencia de un Cristo que está vivo en su iglesia. ¿Cómo está Cristo en su iglesia? Vivo. La primera lección es la lección de la fe que supera obstáculos. Esa es la primera lección. La lección de la fe que supera obstáculos. ¿Cuál es la lección? La fe que supera obstáculos. Esa es la lección. La fe que supera obstáculos. La voz se corre, se propaga sobre la presencia de Jesús en cierta casa. No sabemos si esa es su casa o si es la casa de alguien en la cual él se está hospedando. Lo cierto es que él está en una casa, y más cierto aún es que la voz se corre en aquel lugar. ¿Qué es lo que se corre? La voz de que Jesús está en aquel lugar. Y casi instantáneamente, de inmediato, aquella casa se llena de personas. ¿De qué se llena la casa? De personas. La gente llenó aquel lugar, la gente abarrató aquel lugar. Y leemos, estamos en los versículos del 1 al 5, y leemos que Jesús aprovecha. ¿Qué hace Jesús? Jesús aprovecha el tiempo enseñando. Jesús aprovecha el tiempo, dice la palabra, predicando de Dios, predicando del reino de Dios. ¿Qué está predicando Jesús? ¿Qué está enseñando Jesús? El Evangelio. ¿Qué predica Jesús? Jesús habla de las buenas nuevas.
Jesús habla de que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar. Cuando de pronto 4 individuos, ¿cuántos? 4. 4. Yo quisiera llamar a estos 4 individuos los 4 amigos. ¿Cómo los vamos a llamar? Los 4 amigos. 4 individuos. No se nos da el nombre de estos amigos. No se nos da el nombre de estos personajes. Tenemos que conformarnos con saber, como leemos en el verso 3, que eran 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. 4 hombres se hacen presentes en aquella casa. Como les decía hace un momento, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que traen a un amigo. ¿A quién traen? A un amigo. Estos 4 amigos traen a un amigo y se nos dice cuál es la condición de este amigo. Se nos dice que este amigo es paralítico. ¿Cuál es la condición del amigo? Paralítico. Se nos dice no solamente que este hombre es paralítico, que no puede caminar, por eso lo trae en una camilla. Se nos dice que para poder llegar a Jesús, estos 4 amigos superan todo obstáculo. ¿Cuáles son los obstáculos? La muchedumbre, la multitud, las personas que llenan aquel lugar. Se nos dice que el lugar está tan lleno que no hay acceso a la casa por la puerta principal. Y observamos de que estos hombres vencen, superan los obstáculos para poder llegar a Jesús. Y leemos en el versículo 4, como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. ¿Qué hicieron? ¿A quién se le ocurriría de ustedes abrir un agujero en la casa de un hermano para poder llegar hasta Jesús? Creo que primero pensaríamos en las consecuencias, en el resultado, en lo que podría pasar. Pero estos hombres abren un agujero en el techo exactamente encima donde estaba Jesús. Probablemente estos hombres eran carpinteros. Esta es una suposición. Supieron calcular con exactitud dónde es que Jesús estaba parado y dónde es que ellos tenían que abrir el hoyo para poder llegar a Jesús. Luego bajan al hombre en la camilla y ponga atención. Dicen que lo bajan exactamente, justo delante de Jesús. No fue encima de Jesús. No, el hombre no aterrizó sobre la cabeza de Jesús. Los cálculos precisos para que el hombre cayese exactamente delante de Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes pongan atención a lo siguiente. Porque esto es importante. De esta historia, de este relato, es lo más importante. Ni siquiera podemos decir que la sanidad física sea lo más importante de este relato. Ponga atención a lo que leemos en el verso 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesús, mis queridos amigos y hermanos, identifica la causa de tanta astucia por parte de estos hombres. Estos hombres fueron astutos para poder llevar a su amigo paralítico, incapacitado, inmóvil, exactamente delante de la presencia de Jesús para que él recibiese el beneficio de la sanidad física.
Jesús identifica que estos hombres no son hombres comunes, que estos hombres son hombres que tienen fe y tienen fe en Jesús. Tienen fe en lo que Jesús pueda hacer en el amigo de ellos. Ellos confían en Jesús. Ellos tienen confianza en Jesús. ¿Qué tienen estos hombres? Confianza. Nuestros 4 amigos tienen confianza en Jesús. Y confían. Me atrevo a decir que Jesús es capaz de hacer en el amigo paralítico lo que Él ya ha hecho en ellos. ¿Lo soy? ¿Sí? Porque solamente un hombre que ha experimentado la gracia, la misericordia, el poder, el amor, el perdón de Cristo, puede atreverse a llevar a otros a los pies de Cristo y hacerlo con exactitud. ¿Hacerlo de qué manera? Con exactitud. Quiero que identifiquemos a 3 grupos de personas en los versículos a los cuales hemos dado lectura del 1 al 5. Hay 3 grupos de personas. El primer grupo de personas es aquel grupo de personas que corre la voz sobre dónde está Jesucristo. El segundo grupo de personas que podemos identificar es aquel grupo de personas que llega y llena, diga conmigo llena. Y llena, diga conmigo llena. Y llena el lugar donde está Jesús. Y el tercer grupo de personas es aquel grupo que superan los obstáculos por la fe que tienen en Jesucristo como el Salvador. No como el sanador solamente, sino como el Salvador. Para de esa manera llevar a sus amigos a recibir de Jesús ese toque sanador, ese toque salvador. Creo que algo importante que podemos sustraer de estos versículos del 1 al 5 es sobre la importancia de rogarle al Señor que nos ayude a continuar siendo de aquellos que formamos parte de ese grupo que corren la voz, que nos ayude a formar parte de ese grupo que proclama el evangelio de salvación únicamente a través de la fe en Jesús. ¿Los oigo? Lo segundo que podemos sustraer es que debemos de rogarle al Señor que nos ayude a continuar siendo parte de aquel grupo de personas que no solamente proclama el evangelio, sino que constantemente busca la compañía de otros creyentes. Y como leemos en Hebreos, no perdemos la costumbre de congregarnos. Formamos parte de ese grupo de personas que constantemente estamos abarrotando, estamos llenando el lugar donde está Jesús. Y por último, creo que podemos rogarle al Señor Jesucristo que nos ayude a continuar siendo de aquellos que viven y se mueven por la fe en Él. ¿Los oigo? Es algo que tenemos que pedírselo, que Él nos dé de la misma manera que a estos 4 amigos por la fe les dio la audacia de superar obstáculos. Él nos dé a cada uno de nosotros que creemos y le seguimos a Él la audacia para superar obstáculos en nuestra carrera como hijos de Dios. La segunda lección que podemos obtener de esta hermosísima historia bíblica es la lección de una sociedad paralítica.
la lección de una sociedad paralítica. ¿Cómo está la sociedad? Paralítica. ¿Cómo está la sociedad? Paralítica. Versículos del 6 al 9. Los expertos espirituales, los expertos en asuntos espirituales, mostraron asombro por las palabras de Jesús. ¿Cuáles son estas palabras por las cuales ellos se quedaron asombrados? Cuando Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ellos no solamente mostraron asombro, ellos también se escandalizaron, pues cada uno de ellos entendía lo que Jesús decía al pronunciar: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Apreciemos la reacción de cada uno de ellos. Versículo 7, ¿qué es lo que dice? En otras palabras, ¿cómo se atreve a hablar de esa manera? ¿Cómo es que él se expresa de esa forma? Es una blasfemia. Lo que él está diciendo es algo que ofende a Dios. Dicen estos hombres expertos de los asuntos espirituales. Y la última línea que tenemos aquí en el versículo 7, entre signos de admiración, denota que ellos levantaron su voz a una. Que lo que ellos dijeron no fue algo que susurraron a tientas, sino que lo gritaron. Solo Dios puede perdonar pecados. Con esta frase, mis amados hermanos y hermanas, con esta frase, Jesús afirmaba ser Dios. ¿Qué afirmaba Jesús? Ser Dios. Y no solamente afirmaba ser Dios, él afirmaba que venía a cumplir la misión de salvar al hombre pecador. Lo cierto que estos hombres de los cuales leemos en el versículo 7, estos hombres expertos en Biblia, estos hombres expertos en asuntos religiosos, juntamente con el paralítico, son parte de una sociedad que está paralizada por el pecado. ¿Cómo está la sociedad? Paralizada por el pecado. Y más aún, todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, diga conmigo todos nosotros. Todos somos como estos hombres religiosos y como este paralítico en necesidad de perdón de pecados. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Perdón de pecados. Todos hemos pecado. Todos nos hemos alejado de Dios. Todos estamos muertos espiritualmente, sin esperanza y sin fuerzas, paralíticos. ¿Cómo estamos? Paralíticos sin Cristo. La salvación o la sanidad de nuestras almas es nuestra necesidad más básica. ¿Cuál es nuestra necesidad básica? La salvación. Ni siquiera es comer, ni siquiera es vestirnos, ni siquiera es nuestra salud física. La necesidad básica de todo ser humano es la salvación de su alma. Es el poder disfrutar a través de la fe en Jesucristo, el ser reconciliado con Dios y poder entonces mantener una relación con Cristo. Es a través de Cristo y únicamente a través de Cristo que todo ser humano tiene libre acceso. Diga conmigo, libre acceso. Libre acceso al trono de Dios, para de esa manera recibir de Él gracia y misericordia. Nuestra sociedad también está lisiada. ¿Cómo está la sociedad? Lisiada, paralizada. Nuestra sociedad está lisiada moralmente. Matrimonios lisiados, relaciones lisiadas. Nuestra sociedad está paralizada por la perversión
El aborto sigue cobrándose vidas inocentes. La pornografía continúa destruyendo hogares. El pecado de la homosexualidad es una forma de vida para millones. Las personas, diga conmigo las personas. Las personas están paralizadas por el abuso del alcohol y de las drogas. Las personas están paralizadas con magnitudes negativas. Las personas están paralizadas por la ira, por el odio, por el resentimiento, por la amargura y la falta de perdón. Esto es algo, mis hermanos y hermanas, mis amigos, que solamente Jesucristo puede traer sanidad en el corazón de los hombres. Esta es la necesidad que todos necesitamos. Lo oigo. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Si hay algo que usted y yo debemos de pedirle a Él en oración, es que nos ayude a continuar siendo como estos cuatro amigos, que producto de su fe se presentaron delante de Jesús con audacia. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que como resultado de nuestra fe en Él, como resultado de nuestra confianza en Él, usted y yo seamos como estos cuatro amigos para nuestros amigos inconversos. Y que nosotros, a causa de nuestra fe, con audacia y oración, superemos los obstáculos. ¿Qué vamos a superar con fe y oración? Los obstáculos, para que nuestros amigos vengan y reciban la salvación por creer en Jesucristo como el Salvador. Lección número 3, versículos 10 al 12. Lección número 3, la lección del mensaje con autoridad divina. La lección del mensaje con autoridad divina. Fíjense bien lo que leemos en el verso 10. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Para qué tiene autoridad Cristo? Para perdonar pecados. Para perdonar tus pecados, mis pecados y los pecados de todo ser humano que se acerque a Él en fe, que se acerque confiando que Él tiene esa clase de autoridad de la cual leemos usted y yo en el versículo 10. Jesús demostró tener autoridad para perdonar pecados, dando sanidad física a este hombre paralítico. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús, los oigo. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. La respuesta a nuestra generación lisiada está en el nombre de Jesucristo. La respuesta para nuestra generación lisada está en la confianza de que Jesucristo tiene el poder para sanar, el poder para restaurar, el poder para salvar. ¿Los oigo? A Jesús se le dio toda autoridad. ¿Qué fue lo que se le dio a Jesús? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo leemos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y déjenme decirles que Jesús compartió su poder con los apóstoles. ¿Con quién compartió Jesús su poder? Con sus apóstoles. En Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, leemos del apóstol Pablo. Escuchen. También pido en oración. Escuchen por lo cual el apóstol Pablo oraba por los creyentes. Escuche por qué usted y yo podemos orar por nosotros mismos y por otros creyentes que forman parte de nuestra iglesia local. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Es necesario que oremos para que todos podamos entender la grandeza del poder de Dios.
para con nosotros. Poder que obra en nosotros, sobre nosotros. Poder que Dios ha derramado sobre la vida de cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesucristo como el Salvador. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, diga conmigo, y la iglesia, usted y yo. La iglesia se forma de creyentes en Jesucristo, de hombres y mujeres que confían en la autoridad de Cristo para perdonar pecados. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Cristo, la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Según Efesios, capítulo 1, versos 19 al 23, hemos dado lectura. Todos los creyentes, diga conmigo, todos los creyentes. Usted y yo, ahí está usted, ahí estoy yo. Todos los creyentes comparten el privilegio de la autoridad de Cristo. Todos compartimos ese privilegio, se nos ha dado esa autoridad. Jesucristo no solamente comparte su autoridad con los apóstoles, Jesucristo comparte su autoridad con todos los creyentes. Los oigo, con todos los que le siguen a Él. Todo lo que hagamos, diga conmigo todo lo que hagamos debe de hacerse con la conciencia de la autoridad espiritual. Usted debe de estar consciente de que a usted se le ha delegado una autoridad por parte de Cristo. Esa autoridad no es nuestra. Cristo la comparte con nosotros. Escuche bien. Usted y yo. Diga conmigo yo. Diga conmigo yo. Yo tengo la autoridad para llamar a la gente a la salvación. Cuando usted comparte el Evangelio de Jesucristo, usted está con autoridad llamando al no creyente a la salvación. Los oigo. Tenemos la autoridad para llamar a la gente a la salvación. Tenemos la autoridad para orar victoriosamente. Usted tiene la autoridad para acercarse con confianza a Dios, con respeto, pero con confianza, con humildad, pero con confianza. El escritor de Hebreos lo dice, se los he estado diciendo esta mañana, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir. Diga conmigo, para recibir gracia y misericordia. No solamente tenemos autoridad para llamar a la gente a salvación, no solamente tenemos autoridad para orar victoriosamente, tenemos autoridad para resistir al diablo y hacerlo huir. Los oigo. Mi hermano, no se deje sangolotear, no se deje mangonear por el diablo. Increíble cómo no nos gusta que la mujer, que la esposa nos mangonee, pero el diablo nos mangonea.
El diablo nos angolotea. A la mujer no le gusta que el marido la ordene, que el marido la mande, pero obediente al diablo, le obedece, se sujeta, el diablo la sangolonea, el diablo hace con usted lo que le da la gana. Usted, mi hermano, mi hermana, tiene la autoridad para resistir al diablo y hacerlo huir en el nombre de Jesús. ¿Lo soy? Tenemos la autoridad para hacer cumplir la victoria de Cristo en nuestra vida, en el hogar, en la iglesia y en la nación en la cual vivimos. Esta autoridad espiritual no debe de tomarse a la ligera. Cuando tomamos esta autoridad a la ligera, vivimos en derrota, vivimos fracasados y no cumplimos con el plan que Dios tiene para nuestra vida. El plan de llamar a la gente a salvación. Ese es el plan. Olvidémonos de otros planes. Este es el mayor plan que Dios tiene para los hombres, que seamos parte de regar la voz, de regar el evangelio. ¿Los oigo? Ese es el mejor plan que Dios tiene para nosotros. La autoridad que Cristo le ha delegado a usted como creyente debe de ser ejercida al caminar en fe. ¿Cuándo va a ejercer usted esa autoridad? Caminando en fe. Usted y yo hemos sido llamados a caminar en fe, no por vista. Tenemos que caminar en la fe. Hermanos, hermanas, hay poder en la iglesia. ¿Los oigo? Hay poder en la iglesia cuando los creyentes se apropian de esta autoridad. Para dar respuesta a la pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Se acuerdan que así abríamos el mensaje? ¿Dónde está Cristo? ¿Alguna vez a usted le han preguntado dónde está Cristo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado dónde está Cristo? Cristo está dentro de cada creyente. ¿Lo oigo? Ahí está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dentro de cada creyente. ¿Está vivo Cristo? ¿Le han preguntado, ¿está vivo Cristo? ¿Se ha usted preguntado, ¿está vivo Cristo? Cristo está vivo en usted. ¿Los oigo? Cristo no solamente está dentro de usted, Cristo está vivo dentro de usted. La palabra de Dios nos dice que Él ha hecho de cada creyente, de cada cuerpo, de cada creyente su morada. Y por último, ¿está Cristo presente en su iglesia? ¿Está Cristo presente en esta asamblea? Cristo está presente cada vez que usted se reúne con otros creyentes. Ahí está Cristo. El Cristo vivo está presente en su iglesia. ¿Dónde está vivo? ¿Dónde está presente el Cristo vivo? En su iglesia. En su iglesia, mis hermanos y hermanas. No olviden dónde está Cristo, dónde vive Cristo y dónde que está presente Cristo, para que de esa manera seamos parte de ese grupo de personas que riegan la voz, para que seamos parte de ese grupo de personas que no deja de congregarse, para que seamos parte de ese grupo de personas que se esfuerzan por vivir dentro de la voluntad de Dios. Quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos e incline su rostro. Mi querido amigo, si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo, quiero invitarle. Medite con seriedad sobre el significado del nacimiento, la muerte, la sepultura de Cristo. Pídale a Dios Padre que le dé un corazón arrepentido, para que así usted se vuelva a Él a través de la fe en Jesucristo. Oramos.